voy a hacer una intervención muy centrada, ¿no? Muy centrada en dos o tres aspectos, ¿no? Tampoco voy a hablar en términos históricos sobre si hay pruebas documentales o no de que el doctor Freud ha sido masón o no, o quiénes de la larga lista de psicoanalistas, tanto hombres como mujeres, han sido masones o no, pues porque no creo que eso no tiene tampoco mucho interés, ¿no? ¿Cuál voy a limitarme a contarles solamente dos aspectos de mis líneas de investigación en psicoanálisis que por distintos motivos se han conectado con algunos de los aspectos o algunos de los subsistemas que componen el método masónico, o lo que en lo que en la generalidad denominamos el método masónico, que es que una de las formas de entenderlo es el filtrado de la realidad a través de nuestros sistemas simbólicos, ¿no? Y de la narración que esos sistemas simbólicos prestan a la hora de leer la realidad. Narraciones que son por supuesto, subjetivas, diversas, incompletas, etcétera, porque están compuestas, digamos, de sumas, de retazos, etcétera, porque es una de las promesas de nuestra organización, o una de las cosas que nuestra organización nos promete, soberanía interpretativa, ¿no? Entonces voy a centrarme en eso. Bueno, antes, importante decir tal vez una cosa general, ¿no? El psicoanálisis es una de las ustedes investigan esto por internet, lo habrán hecho, obviamente, o con libros, etcétera. Definiciones de lo que es el psicoanálisis hay muchísimas, ¿no? Y enemigos y detractores, pues hay otros tantos, ¿no? O sea, el psicoanálisis tiene muchos amigos y muchos enemigos. En términos estrictos, históricos, científicos estrictos, del psicoanálisis es uno de los enfoques clásicos de la psicología como aparato de la ciencia, ¿no? Psicología en términos generales, junto a otros enfoques de enorme relevancia y totalmente necesarios hoy en día, como la psicología conductista, la psicología cognitiva, etcétera, y otras cosas que existen. Cada uno de los enfoques clásicos y contemporáneos en psicología da unas herramientas que tienen distinta potencia para abordar distintas parcelas de lo que es nuestra realidad sociopolítica y nuestra realidad anímica, ¿no? En tanto, el psicoanálisis es uno de los enfoques clásicos de la psicología, como consecuencia de esto es importante decir que, al igual que los otros enfoques, tiene una implicación, pues pretende tener una implicación clínica, pero también pretende tener una implicación sociopolítica, ¿no? No hay ningún problema en psicología que no tenga una dimensión política, como no hay ningún problema, ningún aspecto de la vida política que no tenga una dimensión psicológica. A su vez, todo lo que tiene una dimensión psicológica tiene una dimensión filosófica. Eso se ve en unos enfoques de psicoanálisis, de psicología más que en otros. El psicoanálisis es uno de los enfoques que tiene una conexión con los relatos filosóficos más íntima, más profunda, ¿no? Debido a que, digamos, la utilidad clínica del psicoanálisis, desde mi punto de vista, es más bien limitada, pero su potencia para abordar los problemas sociopolíticos es muy grande, ¿no? Con lo cual tiene unos puntos de conexión con los discursos filosóficos importantes. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis con la francmasonería? Pues tiene que ver muchísimo. Realmente los aparatos teóricos, las teorías que estructuran el psicoanálisis son muy útiles para, así como acabo de decir hace un momento, son muy útiles para explicar los fenómenos políticos y culturales. Por lo tanto, son muy útiles para explicar lo que está ocurriendo en el taller. Todos esos fenómenos que entendemos como naturales del taller, como son pues la progresión por los grados, la manera como compartimentamos el conocimiento, cómo estructuramos el conocimiento y sobre todo los sistemas simbólicos que utilizamos para construir conocimiento o para asomarnos a la realidad. Pues esas son cosas que en términos psicológicos son difíciles de explicar sin acudir digamos, a aparatos teóricos más o menos estructurados, entre esos el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, esto por una parte. Obviamente ustedes interrúmpanme todas las veces que me tengan que interrumpir. No sé dónde poner, cómo hago para quitarlas. Ya lo sé. Bien,
Vamos a ver, esta es una presentación típica de la que yo, digamos, prepararía para mis estudiantes, ¿no? Es parte de estas cosas que les voy a contar aquí en este rato breve, son cosas que yo enseño a mis estudiantes. La masonería a mí me ha dado una cantidad de argumentos a lo largo de los años que realmente luego los he podido utilizar en mi vida profesional, ¿no? Los he utilizado desde hasta cierto punto en espacios terapéuticos, pero sobre todo en la docencia, ¿no? Entonces, trabajo en un posgrado de psicología política y comunicación, y ese posgrado tiene un módulo dedicado al abordaje del problema de la psicología política desde el psicoanálisis, y a su vez el módulo tiene 2 o 3 temas que son sobre francmasonería, ¿no? Por la ayuda o digamos, la utilidad que tiene la francmasonería para describir fenómenos, nuestros procesos subjetivos. Entonces ahí ven ustedes que hay una mezcla un poco rara de imágenes. Estas cosas son difíciles de explicar sin modelizarlas desde el punto de vista, sin modelizarlas, ¿no? Sin ilustrarlas incluso. Con lo cual, en ese posgrado que les comento, utilizo figuras o personajes de la novela gráfica, por ejemplo, Batman, que lo ven ustedes ahí, para explicar cuando un aparato psíquico, cuando la estructura del aparato psíquico o las instancias de la subjetividad se tornan trastornadas, ¿no? Pero así como exploramos en esos estudios esa parte, ¿no? Batman es un sujeto trastornado y Batman es enormemente abordable en tanto producto de la cultura desde el psicoanálisis. Pero también abordamos la otra parte, ¿no? Cómo es un sujeto sano que utiliza una subjetividad tremendamente compleja para explorar la realidad. Y la francmasonería es uno de los mejores ejemplos que existen, ¿no? Para explorar esto, ¿no? Otra idea general, ¿no? El psicoanálisis aparece a finales del 19, pero por supuesto tiene sus puntos de desarrollo importantes alrededor de los años, con Freud obviamente, pero sobre todo con los psicoanalistas franceses, con el doctor Lacan, entre los años 50 y 30, 50 y parte de los 60, ¿no? Luego ha tenido otros desarrollos muy ligados a la teoría crítica, ¿no? Por supuesto. La idea germinal del psicoanálisis es el abordaje, cómo comprender los procesos subjetivos. Para poder hacer eso, el doctor Freud inventó las topográficas, ¿no? Inventó una topología del aparato psíquico, que son sus 2 famosas tópicas. Y la idea, a su vez, la idea germinal de esto es el yo, ¿no? ¿Qué es el yo? ¿Cómo estamos en la realidad? ¿Cómo filtramos la realidad? ¿Qué es? Es una idea tomada del romanticismo alemán, ¿no? El romanticismo alemán, como ustedes saben, es una cosa muy conflictiva, ¿no? Porque por una parte es un discurso reaccionario contra la tradición revolucionaria francesa, que es la tradición revolucionaria a que nos, digamos, a que nos influye directamente, ¿no? El ideario político francés, ¿no? Pues esto tiene una cantidad de promesas, y muchas de esas promesas muy ligadas al proyecto moderno fracasan, no llegan a cumplirse. Y la reacción que esto produce en una enorme parte de la intelectualidad europea en su momento tiene mucho que ver con el surgimiento del romanticismo, ¿no? Del movimiento romántico, ¿no? Y una de las piedras angulares del movimiento romántico es: vamos a volver a centrar al sujeto, ¿no? Entonces aparece la idea del yo, pero aparece como contrapuesta a las normativas hegemónicas, a la rigidez de la academia, y por supuesto una reacción, ¿no? Reaccionaria, total, profundamente reaccionaria al proyecto revolucionario europeo original que obedece al ideario político francés, ¿no? El psicoanálisis original bebe de esto, ¿no? Entonces es importante. Que beba de esto no quiere decir que sus inicios con el doctor Freud sean reaccionarios, ¿no? Es como la sociología, que tiene un origen reaccionario, claramente reaccionario, ¿no? Lo que pasa es que luego llegan las teorías, la tradición crítica, y genera otra sociología, ¿no? Y aparece la Marx y la sociología francesa, etcétera, ¿no? La sociología cubana, etcétera. Entonces va por otros derroteros, ¿no? Pero hay unos orígenes claramente reaccionarios. El psicoanálisis no es exactamente esto, a pesar del origen del yo, ¿no? Bien. Por otra parte, ¿qué ocurre? Pues
Cuando aparece el psicoanálisis a finales del 19 con la primera tradición en alemán de la interpretación de los sueños, donde se hace la primera descripción del yo, lo que es el yo, la partición entre sujeto y yo, cuando se empieza a explicar cómo es la vida anímica desde esta teorización que desarrolla el doctor Freud, pues realmente es una enorme parte de los intelectuales europeos se dan cuenta, europeos, profundamente europeos, es decir, no americanos ni nada de esto, profundamente europeos, se dan cuenta de la potencia que tienen esas teorizaciones que se van armando poco a poco en el psicoanálisis para abordar ya no solamente la vida mental, sino el comportamiento, ya no solamente al sujeto, la vida mental del sujeto, sino el sujeto en la realidad, ¿no? El sujeto en la realidad. Que luego el psicoanálisis se cruce accidentalmente o pueda ser utilizado para explicar fenómenos socioculturales complejos, como el de los partidos políticos, como el de los movimientos de masas y como la francmasonería, es una cosa más bien accidental, ¿no? La francmasonería es profundamente abordable desde el psicoanálisis, no porque tengan una relación orgánica, una cosa con otro, un corpus de conocimiento con otro, sino sencillamente porque los francmasones que armaron nuestros grandes mitos tenían una subjetividad similar a la nuestra, ¿no? Entonces, eran sujetos de nuestra especie, para decirlo con mayor claridad. Entonces es simplemente esto, lo que sí ocurre en francmasonería con la fundación de nuestros mitos principales, nuestros mitos modernos, digamos, la versión moderna de nuestros mitos, es que sí que practican o intentan practicar, probablemente de manera inconsciente, una exploración muy profunda de nuestros procesos subjetivos. Por eso es que la organización o lo que ocurre en el taller es abordable desde el psicoanálisis, ¿no? Es sencillamente por eso, ¿no? Luego otro elemento quizás histórico también importante, ¿no? El psicoanálisis aparece, digamos, muy ligado a los relatos burgueses, ¿no? en Europa Central, allí a finales del 19, etcétera. Pero los descubrimientos que se hacen, que hacen los primeros psicoanalistas en la clínica, resultan revolucionarios por todo lo que descubren acerca de los impulsos sexuales, de la pulsión, etcétera. Resultan revolucionarios en las sociedades de aquella época, con lo cual sí que era inevitable que más temprano que tarde el edificio teórico que compone el psicoanálisis entrara en contacto con la tradición del pensamiento crítico. La tradición del pensamiento crítico es profundamente europea, retrocede hasta Kant, tiene sus anclajes más importantes en Hegel y por supuesto en Marx, pero luego esta tradición del pensamiento crítico tiene esas luminarias impresionantes que son la Escuela de Frankfurt, ¿no? Es con el cruce, es el cruce del psicoanálisis con las grandes elaboraciones teóricas de las luminarias de la Escuela de Frankfurt, esos judíos huyendo del ascenso de los fascismos en Europa en aquella época, lo que produce las tesis que son hoy más importantes en psicoanálisis, ¿no? Entonces son dos cosas importantísimas a tener en cuenta, ¿no? Permítanme, para un poco hacer esto más didáctico, voy a hacer una cosa, voy a hacer esto un poco más didáctico, si ustedes me permiten. Bueno, antes voy a leer este párrafo, fíjense. El yo en Freud es una cosa que aparece todo gira alrededor del yo. El yo es lo que se descubre y luego es que se descubren las otras instancias que componen la subjetividad, ¿no? Él lo ubica la aparición del yo alrededor de los 3 y 5 años, ¿no? Freud da una explicación muy profunda, pero realmente la mayor profundidad que la teorización del yo tiene está con el doctor Lacan en el estadio del espejo, ¿no? Que es una elaboración, una de las piezas fundamentales de la historia del pensamiento, que aparece en su primera versión en el año 1939, ¿no? Y luego pues se va complejizando, ¿no? ¿Por qué era tan importante la aparición del yo? Pues porque se necesitaba sobre todo una explicación que diera esperanza sobre una posible estabilidad psicológica en el sujeto, ¿no? Como ustedes saben, la civilización occidental, la cultura occidental está tachonada de guerras, de conflictos, de rupturas, de grandísimas rupturas estructurales.
que llegan hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Con lo cual existía en el aparato en la ciencia psicológica una preocupación muy seria, sigue existiendo obviamente, existe por esto, ¿no? Existe alguna manera existe alguna fórmula que nos permita aspirar al menos a una estabilidad anímica en el sujeto, es decir, no estar presos, no ser presas permanente de las mareas del inconsciente, de la violencia, etcétera, de la explosión de nuestros instintos más bajos que aparecen como vemos cada día a la menor oportunidad, ¿no? Esto es una aspiración muy profunda de la ciencia psicológica, pues hace que las elaboraciones del psicoanálisis giren alrededor del yo. Se persigue una estabilidad, ese sujeto que es capaz de regularse, ¿no? Que es capaz de regularse y que es capaz de emanciparse del imperio que ejercen los estímulos externos, ¿no? Eso dio paso a lo siguiente, que es a otra pregunta fundamental en psicoanálisis, que es, bien, si el yo es esto a lo que aspiramos, es esto que en masonería identificaremos con la piedra, esa piedra que llegamos a pulir, que liberamos de aristas para que cuadre en la construcción, ¿no? Todo este mito que ya todos conocemos los que estamos aquí. Si aspiramos a esto, pues, ¿qué había antes? ¿Con qué hemos nacido? ¿Con qué hemos llegado a estar? ¿Con qué hemos arribado a la realidad, ¿no? Esta exploración, esta investigación es mucho más complejo, obviamente, que lo que estoy contando, pero obviamente lo resumo. Esto llevó a la consideración de que el sujeto arribaba a la realidad con una instancia psíquica original, que era un mar de pulsión, que es algo que en psicoanálisis denominaremos el ello, ¿no? El sujeto es presa de una serie de deseos que tienen que ver al principio con lo fisiológico, con el hambre, con el sueño, etcétera, que se van complejizando y que mantienen, se transforman en un océano de pulsiones, ¿no? Esas pulsiones nos acompañan durante toda nuestra vida y amenazan permanentemente con salir al exterior, ¿no? Entonces, las primeras elaboraciones sobre el yo vienen a decir que mediante unos procesos complejos nuestros procesos subjetivos son capaces de deformar una parte del ello, de ese océano de la pulsión, de esa persecución de la más brutal esencia del placer y transformarla en el yo, que es esto que está aquí, los que estamos aquí en este momento, estamos conducidos por el yo, ¿no? Esto es lo que ocurre, una domesticación de una parte de ese territorio salvaje que es el ello, para convertirlo en narración, que nos conserve en una situación civilizada, ¿no? Esto fue la idea prima que se persiguió, ¿no? Obviamente en masonería es muy fácil, es relativamente fácil llegar a la analogía de que yo a lo mejor es esa piedra, ¿vale? No el sujeto, ¿vale? El sujeto y yo no son lo mismo, ¿no? Ni el individuo es lo mismo, el yo, ¿no? Que es esa competencia imaginaria que está en nuestra subjetividad, que está en el otro, ¿no? Yo soy yo únicamente porque ustedes me observan y me reconocen, pero si ustedes decidieran borrarme del espacio, no saludarme cuando nos veamos por la calle, yo entrar un día yo a la logia y ustedes hacer como que no existo, y si eso me empezara a pasar, pues al cabo de unas semanas empezaría a dudar de mi existencia, que es el argumento central que hay en la típica película esta donde hay alguien que nadie le responde el saludo y nadie lo ve y él no se da cuenta porque nadie le responde, y es porque al final de la película descubrimos que está muerto, ¿no? Entonces es esto, ¿no? El yo, por lo tanto, es una competencia imaginaria que está en el otro. Mi yo existe únicamente porque está reflejado en los que me escuchan, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante, con lo cual es más o menos sencilla la analogía entre el yo y la piedra bruta. Pero luego hay que preguntarse lo siguiente, en nuestra literatura decimos que llegamos al taller para liberar esa piedra bruta de aristas. Bien, ¿qué es esa arista? Pues desde el punto de vista del psicoanálisis, esa arista es esa parte del territorio salvaje, de esa tierra sin ley, que es el ello, que se deforma, se domestica para formar el yo, ¿no? Esto es particularmente útil en términos terapéuticos, esta idea, porque lo cierto es que el yo nunca está totalmente libre de las pulsiones, del eco, de las pulsiones del ello, y lo estamos experimentando. Ustedes lo están experimentando en este momento, yo lo estoy experimentando, ¿no? Lo experimentamos cada mañana cuando vemos las noticias y nos parece que algo está mal y tenemos fantasías pasajeras con que tomamos el control de algo y lo hacemos de otra forma y a lo mejor impartimos alguna clase de justicia unilateral, ¿no?
Es el argumento del héroe del cine, ¿no? El héroe del cine tiene sus errores y tiene sus viajes sencillamente porque esa piedra, utilizando la analogía de la figura literaria de nuestra literatura en masonería, es porque esa piedra está más o menos cúbica, pero siempre tendrá aristas. Esas aristas no tienen otro origen que el inconsciente y sobre todo esa parte del inconsciente que se conecta con el ello, ¿no? Ese es el elemento central. Bien, ¿cómo aterrizaríamos esto un poco más? Fíjense, si ustedes me permiten, voy a hacer una cosa un poco más didáctica. Voy a compartir este folio en blanco, ¿vale? Estoy utilizando para esto sencillamente aquí un documento en blanco de Photoshop, ¿no? Ninguna cosa muy complicada, porque sencillamente quiero hacer una esquematización aquí pequeña, ¿no? Imagínense, para ahorrar un poco tiempo y seguro que me voy a hacer entender mejor. Imagínense que estamos aquí, ¿no? Les pido disculpas porque yo no dibujo muy bien y además estoy aquí con el ratón, no tengo una tableta gráfica conectada, lo pude haber hecho, pero imagínense que yo estoy aquí, ¿no? Cada uno de nosotros está aquí, ¿vale? ¿Vale? Les vuelvo a pedir disculpas de que no dibujo muy bien, no se burlen ustedes mucho de mí por mis dibujos. Y yo estoy aquí, ¿vale? Este soy yo, ¿no? Y entonces yo estoy imbuido en la realidad, no es la realidad, no soy yo y la realidad, o la realidad, no, yo estoy totalmente, a la manera de Heidegger, totalmente devorado por la realidad, ¿no? Pero yo no sé eso, yo no soy consciente de que estoy devorado por la realidad. A mí me parece, tengo cierta impresión, me parece, es mentira, es falso, pero a mí me parece que la realidad es como una cosa y yo soy otra, ¿no? Y que sí, yo tengo una relación con la realidad, pero en términos filosóficos, la verdad es que estamos totalmente devorados por la realidad. Pero bueno, como lo que importa es la percepción, pues diremos que sí, que la realidad es una cosa y nosotros somos otra. Con lo cual, aquí está usted, ¿no? Cualquiera de nosotros. Y aquí pues tenemos una cosa incomprensible, borrónea, que vamos a denominar la realidad, ¿no? La realidad. Sencillamente la realidad, la materialidad, la textura última de la materialidad. Obviamente estoy dejando aparte la pregunta filosófica de qué es la realidad, ¿no? Porque no es el caso ahora intentar responder eso y no lo íbamos a lograr, ¿no? Vamos a sencillamente la materialidad, la textura última de la materialidad, la realidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Como yo no me doy cuenta de que esto de aquí me tiene devorado, de que yo estoy totalmente imbuido, sino que a mí me parece que yo estoy aquí solo y es la realidad aparte y yo tengo una X relación con la realidad, a mí me parece eso, pues la consecuencia de esto, de esa impresión, es que yo tengo que tomar la decisión sobre cómo relacionarme con la realidad, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener algún tipo de relación con la realidad. Pero lo que ocurre es que yo nunca tengo una relación directa con la realidad. Mi relación con la realidad no es inmediatista, ¿no? Yo no veo la realidad tal y como es. Si yo tuviera, si cualquiera de ustedes tuviera una relación directa con la realidad, sin matices, una relación no filtrada, ¿vale? Inevitablemente eso nos conduciría a la medicación, ¿sí? A la medicación y a la psicoterapia. No tenemos una relación directa con la realidad. Entonces, ¿qué pasa si no la tenemos directa? Pues que está mediada, ¿vale? Nuestra relación con la realidad está mediada, está filtrada, está mediada, está negociada, está acordada. Bien, y está negociada ¿por qué? ¿Qué es lo que hay aquí, ¿vale? Que filtra, ¿vale? Y matiza mi impresión de la realidad. Cuando digo mi impresión de la realidad me refiero a que reconduce los procesos cognitivos. Reconduce la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la atención, etc. Reconduce todo lo que en psicología cognitiva se denominan los procesos cognitivos, ¿vale? Mi relación con la realidad no es directa, está mediada. Bien, está mediada ¿por qué? ¿Por qué está mediada? ¿Vale? Vuelvo a poner aquí la realidad, ¿vale? ¿Correcto? Y aquí voy a colocar, pues, aquello, ¿vale? Que filtra mi relación con la realidad, ¿vale? Mi relación con la realidad pasa a través de esto para decirme lo que la realidad es. ¿Y esto qué es exactamente? ¿Qué es lo que media entre mi subjetividad y la realidad? Pues es a lo que en psicoanálisis denominamos la carga simbólica. La carga simbólica. Carga simbólica filtra toda mi impresión de lo que es la realidad.
No tengo una relación directa con la realidad, porque acuérdense, si no estaría, voy a exagerar, ¿vale? Estaría medicado y en un cuarto acolchado, ¿no? Sirve la analogía de Matrix, no sirve siempre, yo esto siempre se lo digo a mis alumnos, les pongo el ejemplo de Matrix, ¿no? A mis estudiantes. La famosa escena de Matrix donde está el tipo al que le parece que algo no, el Neo, que era el de Mr. Anderson, le parece que algo no funciona en el mundo y está Neo, perdón, Morfeo, y le dice muy inocentemente, y con una trampa de aquí a Júpiter, le dice, bueno, le ofrezco la píldora roja o azul, ¿qué quiere usted saber lo que es la realidad? ¿O quiere usted seguir, ¿no? Seguir como está y despertarse y mañana irse al trabajo y no ha pasado nada, ¿no? Y Mr. Anderson, inocente de él, elige la píldora que, que va a quitar los filtros que hay entre él y la realidad, es decir, Matrix. Y tamaño error. ¿Qué le ocurre a Mr. Anderson? Pues que se despierta y se descubre lo que es la realidad, que está metido en un campo de cultivo, que es un esclavo, que no sabe nada y que además llega a un mundo y el mundo real está en guerra, ¿no? Y está en guerra hace mucho tiempo, ¿no? Quien le pase eso y no se arrepienta, pues le pasa algo en su cabeza, ¿no? Yo diría que si el argumento de la peli se sujetara a la realidad, diríamos que se arrepentiría mucho, ¿no? De haber elegido la píldora equivocada. ¿Y por qué? ¿Qué es Matrix? Pues Matrix era lo que estaba entre él y la realidad, ¿vale? Lo que pasa es que Matrix podríamos interpretarlo también como la ideología, aquellas ficciones simbólicas que reglan la realidad. Si perdiéramos esas ficciones simbólicas, perderíamos a la realidad misma, porque recuerden que la realidad es aquello que nos dicen nuestras percepciones. Bien, pues eso es la carga simbólica. Es como lo que en Matrix denominaríamos, pues eso, la red de Matrix, ¿no? La red de Matrix. Bien, pero en nuestro caso, ¿qué compone la carga simbólica? Pues la componen subsistemas simbólicos denominados, es lo que también en psicoanálisis denominamos filtros emocionales. Filtros emocionales son subsistemas simbólicos que filtran la realidad. Están entre nosotros, ¿no? y nosotras, ¿no? Y nos dicen que la realidad es una cosa y no cualquier otra. Y obviamente los filtros emocionales están implicados en los procesos cognitivos, por ejemplo, en la percepción, ¿no? Bien. ¿Y qué son exactamente los filtros emocionales? Si quisiéramos definirlos un poco más al detalle, ¿qué diríamos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué serían? Voy a ponerlo aquí, ¿no? Pues los filtros emocionales que conforman la carga simbólica ofrecen al sujeto esto exactamente, un encuadre a través del cual asomarse a la realidad. Y están formados por subsistemas. El origen de esos subsistemas es cultural, son implantaciones vía cultural. Dependen de en qué cultura nace usted, depende de qué le contaron en su casa, depende de qué instrucción recibió usted, depende de una cantidad de sus matrices culturales, concretamente de sus bagajes culturales y de sus sistemas de creencias que tenemos todos. Esas cosas configuran los subsistemas que componen los filtros emocionales, que son los subsistemas que componen la carga simbólica. ¿Vale? Esto es, digamos, una realidad, digamos, una cuestión en la que estamos todos, imbuidos, ¿no? Es una teorización desprendida del psicoanálisis, bien es cierto que del psicoanálisis más reciente, ¿vale? Bien, esta es nuestra situación. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver esto con masonería? Yo creo que ustedes se dan cuenta de a dónde quiero llegar inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Fíjense este montaje que hay aquí, ¿vale? Esto que son dibujos, son gráficos digitales. Este señor que está aquí, que tiene esta máscara, ¿vale? De V de Vendetta y que utiliza el movimiento Anonymous, ya lo conocen ustedes, está investido de esa máscara en una manifestación, ¿vale? Esa máscara está actuando como una modelización simbólica de los filtros emocionales. Cuando hablamos de filtros emocionales, carga simbólica, nos referimos a algo que está en nuestra cabeza, ¿vale? En nuestra psique, en nuestra cabeza. Pero eso puede modelizarse. Por ejemplo, cuando hacemos exhibiciones simbólicas, exhibiciones de modelizaciones simbólicas. Por ejemplo, esto, ¿vale? Por ejemplo, esto, ¿vale? Por ejemplo, esto. Si yo me pongo una escuadra, un pinion de una escuadra y un compás en la solapa de mi chaqueta para ir a cualquier sitio, estoy haciendo una exhibición simbólica de algo que está en mi cabeza.
¿vale? Algo que me sirve a mí para estar en la realidad de una X forma. Eso es un filtro emocional, ¿vale? ¿Qué tienen de especial los símbolos en masonería? Pues que la narración que estos transportan, el temple que estos transportan, hace que sea espectacularmente sencillo que quienes estamos metidos en esto de francmasonería incrustemos o incorporemos esos símbolos o estos símbolos, por ejemplo, a nuestras propias cargas simbólicas. ¿Qué ocurre? Pues que como la escuadra y el compás, por ejemplo, que es lo que tengo yo aquí, transportan una narración, que es un acuerdo, una narración al que todos hemos acordado, todos y todas los que estamos en esto hemos acordado. Una parte de esa narración fue heredada, pero nosotros le sumamos, la hacemos más compleja. Pues al sumar este símbolo, este filtro emocional a nuestras propias cargas simbólicas, pues este va a influir en la manera como nos asomamos a la realidad. Entonces nos va a pasar como a esta chica de aquí, ¿no? ¿Qué le pasa a esta chica? Pues que se ha puesto unas gafas aquí digitales de realidad. Entonces ella ve la realidad de una manera. No estoy diciendo que sea exactamente igual, es un ejemplo, ¿no? Ella ve la realidad de una manera. ¿Qué realidad está viendo ella? Pues la que le está imponiendo, la que le está imponiendo estas gafas virtuales, ¿no? ¿Correcto? Es la manera como funcionaría, ¿no? ¿Qué ocurre? Fíjense este otro montaje de imagen, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a ver que aquí hay un señor en una barca, ¿no? La barca sobre el agua es una de las representaciones más típicas del inconsciente, ¿no? La carga simbólica es una cosa que bebe mucho del inconsciente, son representación, gran parte de su extensión son representaciones en el mundo del inconsciente, representaciones del inconsciente, ¿no? Entonces resulta que él intenta asomarse a la realidad y va en una barca aquí, entendemos que va sobre el agua, y estos serían ilustraciones un poco más fieles de lo que habría al interior de la carga simbólica de este señor, ¿vale? ¿Correcto? Obviamente esto es un montaje de imagen que he hecho yo, ¿vale? Lo he hecho yo para esta charla, ¿no? Con lo cual, las representaciones que hay aquí corresponden a mis contenidos inconscientes, ¿no? Esta chica, esta ballena, esta puerta, este marco, esas estrellas que se ven al fondo, estos degradados. Cuando yo estaba montando esto en Photoshop, yo lo estaba montando conscientemente, ¿no? Y tenía que utilizar Photoshop para hacerlo, pero no les quepa ninguna duda que los ecos de esto vienen de mi inconsciente, vienen de mi inconsciente, ¿vale? Y actúan en este momento como filtro emocional y una modelización, ¿vale? Y además una modelización, fíjense la complejidad, una modelización que tenía como fin ser exhibida, ¿sí? Por ejemplo aquí, en esta charla, ¿vale? Importante esta última parte, ¿no? ¿Correcto? El fin de la carga simbólica es recibir reconocimiento y legitimación. Acuérdense del argumento de la película del tipo que no sabe por qué nadie le responde el saludo y es que al final descubre que está muerto. ¿Por qué está muerto? Él está muerto no porque se haya muerto en realidad, eso es lo menos importante de la película. Está muerto porque su carga simbólica, que es él, lo que él exhibe, lo que él es, cómo habla, cómo se viste, cómo etcétera, cómo entiende, su narración no es reconocida ni legitimada, pues porque está muerto, pero esa es la explicación más sencilla. Pero lo que realmente hace que esté muerto es que su carga simbólica no es reconocida ni legitimada, ¿vale? Esto es importante y es importantísimo además en términos sociopolíticos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto es a lo que vamos. Lo que concretamente filtra la realidad nos da una impresión de lo que ya son, como su propio nombre indica, los filtros emocionales, ¿no? El primer fin de la carga simbólica tiene que ver con la propia filogénesis de la especie, es psicodiagnóstico, ¿no? Es algo que ya se observa, que se ha observado en otras especies de primates. Ya saben ustedes que hay estudios, impactantes estudios de los últimos años, en donde se han observado rudimentos de una cultura en otras especies de primates, no en especies de primates, sino en grupos de otros primates, ¿no? Cuando un estudio de estas características con manadas de chimpancés o con grupos de chimpancés
o de gorilas en África, etcétera, llega a la conclusión luego de una cantidad de años de estudio de que X familia o X grupo en tal sitio muestra rudimentos de una cultura, no se refiere a otra cosa que a cierta complejización, la aparición de procesos subjetivos, obviamente, pero una complejización suficiente como para que esos grupos hagan psicodiagnosis entre ellos, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Y eso es lo que da pie a cosas mucho más complejas como la transformación de la materia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el fin primario de la carga simbólica es psicodiagnóstico. Nos sigue pasando, cuando nos presentan a alguien, lo primero que hacemos es, y ojo que estoy hablando de una cosa que pasa en el inconsciente, ¿no? No es que ustedes piensen, nos presentan a alguien, le damos la mano y entonces comenzamos a pensar y analizarlo para saber si es un psicópata o no, o si es alguien de ultraderecha o no, no hacemos eso, ¿no? O la psicodiagnosis que hace la carga simbólica sobre otra carga simbólica ocurre en su mayor parte, en su mayor extensión en el inconsciente, ¿no? Esto es digamos, el elemento, ¿no? Y bueno, y recuerden la cuestión de la legitimación, ¿no? Esto es otro ejemplo, fíjense, una foto de una chica en una manifestación, cuando nos cubrimos de este tipo de modelizaciones que tienen una trascendencia política, que tienen una trascendencia político-ideológica, estamos también incorporando subsistemas simbólicos a nuestras propias cargas simbólicas, ¿no? Es un elemento importante, ¿no? Bueno, y lo que les comentaba al principio, la carga simbólica aparece desde la propia aparición del yo, que es a lo que el doctor Lacan, ¿no?, llamó el estadio del espejo. Es un texto del doctor Lacan, bueno, un texto más o menos rehecho el doctor Lacan, que si ustedes no lo han leído, se lo recomiendo vivamente porque es impresionante, ¿no? Bien, bueno, esto es la cuestión, ¿no? ¿Cómo lo trasladaríamos a la francmasonería? Bueno, les propongo estos dos párrafos para, digamos, comprenderlo más. La francmasonería vive procesos de crecimiento y construcción de conocimiento a través de modelos simbólicos, como sabemos, ¿no? Los modelos simbólicos más sencillos a los que nos enfrentamos en el relato de la francmasonería son, por ejemplo, las herramientas, el sistema de las tres columnas, pero también nuestros grandes mitos, ¿no? Nuestros grandes mitos como el maestro Irán, como nuestra relación, por ejemplo, con la arquitectura gótica, todas esas cosas, ¿no? Proponen una manera de construir conocimiento y de asomarnos a la realidad a través de modelizaciones simbólicas, ¿no? ¿Vale? Entonces es importante. Pero donde se ve más claro, por supuesto, es en las herramientas, ¿no? Las herramientas en el código del taller se convierten en modelizaciones simbólicas que prestan una lectura, su templanza y narración, ¿no? Seguramente más o menos estemos de acuerdo en lo que simboliza o la narración que quiere transmitir la escuadra, la regla, la paleta, el compás, la plomada. Son cosas que estudiamos en primer grado cuando nos inician, ¿no? Cuando nos iniciamos, que estamos una cantidad de tiempo estudiando distintos autores y discutiendo y haciendo planchas para ponernos de acuerdo y poner en común impresiones de lo que es la plomada, lo que es la paleta, lo que es la escuadra, lo que es no sé qué, ¿no? Lo que es la piedra bruta, lo que es la piedra cúbica, lo que es el mazo, el cincel, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Eso hace que la francmasonería comience a acumular cierto acervo, bueno, que acumule a lo largo de mucho tiempo cierta memoria, un acervo, ¿no? Y ese acervo forma esto que denomino yo la templanza, la narración que transporta esa herramienta, con todo y que nuestra organización promete unas dosis muy altas de soberanía interpretativa. Entonces, cada uno de nosotros y nosotras nos iniciamos y nos dijeron, su herramienta es el mazo y el cincel y simbolizan tal cosa, o quieren decir tal. Pero luego Usteco tomó esto y lo reelaboró y lo complejizó, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto al final? Bueno, pues que la organización utiliza pensamiento simbólico, que es otra tradición muy antigua propia de nuestro modelo cultural, para interactuar con la realidad, ¿no? En el momento en que arribamos a esta conclusión es cuando, digamos, reparamos en que lo que hacemos, lo que hacen nuestros procesos subjetivos cuando participamos en este proyecto de la francmasonería, es tomar su sistema simbólico, los sistemas simbólicos que comprenden su relato, que comprenden sus grandes mitos, e incorporarlos a nuestras propias cargas simbólicas, ¿no? Y esto hace pues que todo cambie, ya las cosas no vuelven a ser igual. Nos parece, y seguramente todos habremos escuchado hablar a hermanos y hermanas que nos dicen,
Yo soy distinto desde que me inicié, por ejemplo, un poco más exagerado porque es un proceso dilatado. O veo X cosas distintas desde que pasé a compañero, o me pasa tal cosa desde que ascendí, desde que llegué a la maestría, ¿no? Y es sencillamente la explicación desde el psicoanálisis, naturalmente, es que la incorporación a nuestras cargas simbólicas de las narrativas, que esas herramientas y que esos relatos, por ejemplo, de la exaltación al tercero, al segundo o tercer grado, transportan, hacen que nuestra carga simbólica viva una complejización estructural. Entonces nos parece que la realidad crece en matices, que se hace más compleja y por lo tanto más conflictiva y dolorosa, porque todo crecimiento del conocimiento implica dolor, implica trauma, implica un gran dolor de nuestra especie. Y esto es lo que ese cambio de perspectiva sobre X parcela de la realidad se debe exclusivamente a que esas herramientas complejizan nuestras cargas simbólicas, como lo denominaríamos en psicoanálisis, ¿no? Con lo cual, la carga simbólica va a seguir funcionando siempre igual, leyendo y matizando la realidad. Lo que ocurre es que esa complejización hace que nos sintamos en la realidad de manera distinta o ligeramente distinta, o al pasar el tiempo y aprender más sobre francmasonería y sobre no sé qué, pues nos provoca cambios, maneras de estar distintas en la realidad. Fíjense que aquí he puesto la bandera de la Unión Europea aquí con esta águila aquí tan amenazante, porque realmente las modelizaciones simbólicas en donde se ve esto más claramente son los símbolos nacionales, ¿no? Los símbolos nacionales, ¿no? Los símbolos nacionales como tienen esa potencia, tienen esa potencia para practicar la exaltación emocional en el sujeto, pues son de los primeros símbolos que el sujeto adulto o el sujeto al que se le reconoce, entre comillas, cierta soberanía interpretativa sobre la realidad, es de las primeras cuestiones que incorpora a sus propias cargas simbólicas, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Así que vemos individuos que son capaces de hacer cualquier cosa por su bandera, ¿no? Otros que les da un poco igual, otros que únicamente reaccionan si pasan algunas cosas, etcétera. Lo vemos ¿dónde lo vemos claramente? Pues, por ejemplo, en las luchas, cuando en la escena política o en los fenómenos políticos hay luchas por el relato. Las luchas por el relato en los conflictos políticos se valen siempre de la exaltación simbólica, porque los sujetos reaccionan de manera muy sensible a la exaltación simbólica, y si no, véanlo con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es un conflicto tan complicado que realmente no se puede decir que la razón asista claramente a unas partes, bueno, obviamente todo con sus matices, ¿no? Pero la razón o la realidad de eso es muy complicada. Entonces, ¿qué hace una parte y otra del conflicto? Ucrania, Rusia, la Unión Europea, los Estados Unidos, ¿qué hace? Pues se enfrascan en guerras por el relato. Y todas esas guerras por el relato hacen una agitación simbólica frente a nuestros ojos, y a eso seguro que reaccionamos, ¿no? ¿Quién lidera la exaltación simbólica en este momento? Pues evidentemente el gobierno ucraniano, ¿no? Evidentemente, entonces logra una cantidad de cosas porque emite por redes sociales en situación dramática pues unos discursos que practican una exaltación emocional dura, pura, directa, sin matices, así que logra conmover a millones de personas y logra una cantidad de cosas, ¿no? Con lo cual los símbolos nacionales hacen esas cosas, tienen esa facultad, ¿no? Recuerden ustedes una cuestión central en psicología política, ¿no? Los mensajes políticos que se mueven en claves intelectuales tienen serias desventajas frente a los mensajes políticos que se mueven en claves emocionales. Por eso los mensajes políticos emocionales en campaña electoral, esos que hablan de comidas, de paisajes, de colores, etcétera, son los que ganan elecciones. No son los mensajes políticos que cuentan directamente lo que van a hacer con las pensiones, lo que van a hacer con la deuda, esos mensajes no ganan elecciones. Los ganan son los otros, ¿no? Y estoy hablando de una realidad no deseable, sino, en fin, de lo que pasa, ¿no? ¿Correcto? Bien, esto es la cuestión, ¿no? La utilidad de la francmasonería en el psicoanálisis, permítanme que lo lea desde esa forma. ¿Qué utilidad, por ejemplo, le he dado yo en el espacio académico, pero sobre todo en X espacios terapéuticos? Pues que me permite utilizar sus propias figuras para explicar muy claramente, por ejemplo, en un espacio terapéutico, qué le pasa a alguien cuando entiende la realidad de una manera, y no hay forma de sacarlo de ese entendimiento erróneo de la realidad, o no tanto erróneo, sino que le está provocando sufrimiento.
Pues cuando usted logra trasladarlo a una narrativa en donde usted le dice estos y estos símbolos tenemos que cambiarlos y cambiarlos por estos otros y va usted a leer esta realidad a través de estos otros símbolos que usted va a construir, pues eso le da unas herramientas a ese paciente para ver las cosas de otra forma totalmente distinta, ¿no? Y eso realmente es algo que yo he tomado de la francmasonería, ¿no? Porque lo aprendí en francmasonería, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los filtros emocionales de este policía, de este represor? Pues obviamente su uniforme, el escudito que llevará aquí, el color de la bandera que llevará aquí, el escudo, el texto, etcétera. ¿Y cuáles son los de este joven de aquí? Pues evidentemente lo que está escribiendo aquí, ¿no? Entonces, pongo esta foto aquí, este dibujo acá para comentar, para ir un poco cerrando la idea, para comentar una cosa importante, ¿no? Las narrativas que transportan nuestras cargas simbólicas son profundamente dialécticas. Esto quiere decir que su característica cuando se encuentran unas con otras es la conflictividad, ¿no? El conflicto, ¿vale? Que se enriquezcan o que se complejicen estructuralmente por estar nosotros y nosotras en francmasonería, no las hace menos conflictivas, ¿no? Porque todos sabemos que en nuestros talleres se viven los mismos conflictos que se viven en cualquier otra parte, ¿vale? Con otros matices, con otros discursos, pero también vivimos en medio de la conflictividad, ¿vale? Mucho más incluso, ¿no? Porque estamos en un proyecto, en una organización que toca, a raíz de todo lo que acabo de explicar, toca unas fibras muy profundas de nuestro inconsciente, muy profundas. Por eso es que los conflictos en masonería son tan duros y tan dolorosos y una logia se va al cuerno o se deshace, como hemos visto, por cualquier cosa, por 2 o 3 errores o por un error, por cualquier cosa se deshace la logia. Y es porque la manera como nos afecta esto, la arquitectura del relato en la francmasonería a través de sus subsistemas simbólicos engrana muy bien con nuestra estructura mental. Y eso hace que nos veamos en masonería, cuando hablamos de masonería, nos vemos implicados de una manera muy profunda, ¿no? Con lo cual, todo lo que pase en un taller masónico es 20 veces más grave que si pasara en cualquier otra parte, ¿no? Bueno, para ir cerrando, porque les prometí que no iba a hablar mucho, ¿no? Los subsistemas en masonería, me gusta utilizar el modelo de las 3 columnas para esto, que es lo que les digo que utilizo mucho académicamente. El modelo de las 3 columnas, que ya saben ustedes allí, la fuerza, la belleza, la sabiduría, la fuerza y la belleza, son extraordinariamente útiles cuando usted las contrapone a la topográfica del aparato psíquico que se creó en el psicoanálisis clásico, ¿no? En los primeros pasos del psicoanálisis, porque luego llega arriba a una nueva edad con el doctor Lacan y los 3 registros, ¿no? Del imaginario, lo simbólico y lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Pero aquí vemos una modelización muy sofisticada del aparato psíquico. Ojo que no estoy diciendo que los que recrearon en los orígenes de la masonería moderna este sistema estuvieran pensando en el aparato psíquico o tuvieran alguna relación con los inicios de la psicología. No estoy sugiriendo tan cosa porque además no creo que haya pasado eso, ¿vale? Sencillamente se pensaron desde un punto de vista psicológico con la suficiente profundidad y esa profundidad probablemente esté relacionada con cómo se presentaron cómo se presentó esta narratividad, ¿no? De las 3 columnas. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo más en concreto? Pues porque las columnas de la sabiduría, la fuerza y la belleza tienen cierta contraposición muy enigmática con las tópicas freudianas. Por ejemplo, con la primera tópica freudiana, ¿no? Incluso de manera mucho más concreta, que es lo que digo aquí, ¿no? La segunda modelización, ¿vale? Recuerden este mito del templo del rey Salomón y las 2 columnas que franquean la puerta, ¿no? Que tan importante es en el relato de los grados, ¿no? Del templo allí donde trabajó Irán, ¿no? ¿Qué sabemos de esas columnas? Bueno, no sabemos una cantidad de cosas, otras nos las hemos inventado a lo largo de las décadas, de los siglos, etcétera, pero más o menos podemos decir lo siguiente: había el templo del rey Salomón en este mito 2 columnas, esas 2 columnas eran helicoidales y además estaban huecas, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, tiene una utilidad gigantesca porque si usted toma la columna helicoidal y además
toma esta idea de que eran huecas porque ahí dentro se guardaban las herramientas, como estoy sugiriendo ahí, pues usted llega a una idea enigmática, verdaderamente enigmática para el psicoanálisis, ¿no? Como las herramientas de construcción reciben el tratamiento de símbolos en la francmasonería, y aquí las estamos proponiendo como filtros emocionales que hacen parte de la carga simbólica, tendremos que estas codifican significados, narraciones y metáforas de tipo filosófico, lo que implica que pretenden influir en las lecturas y críticas de la dureza última, críticas a la dureza última de la piedra y el edificio, porque ojo, los símbolos emocionales los filtros emocionales que conforman una carga simbólica y que centran los procesos subjetivos de un sujeto pueden ser más o menos críticos. Si usted tiene como principal, vamos, imaginémonos que modelizamos nuestra carga simbólica y el subsistema que la compone son, por ejemplo, los símbolos nacionales, y esos símbolos nacionales tienen unas definiciones, unos relatos políticos cerrados, no sujetos a interpretaciones. Pues la crítica que usted podrá hacer de la realidad es muy pobre en comparación con subsistemas que no invitan a otra cosa que a la crítica. Y recuerden que los subsistemas en masonería son herramientas de construcción. Si usted junta en una mesa un mazo, un cincel, la escuadra, la plomada y no sé qué, todo eso no le conduce más que a metáforas constructivas. Con lo cual, la crítica que usted puede practicar de una realidad si sus símbolos y sus filtros emocionales remiten a construcción, remiten a reformas, remiten a metáforas constructivas, sufrirá esa crítica, esa sumarse a la realidad, sufrirá un corrimiento hacia la transformación crítica sensible, ¿vale? Sensible. Y es esa la razón por la cual los relatos francmasónicos se conectan tanto con la tradición crítica, porque usted las herramientas de masonería no le invitan a otra cosa que a la construcción, no son símbolos estáticos, ¿no? No son símbolos absolutos, no es como una hoz y un martillo, como ese tipo de simbolizaciones cuya interpretación es oficial, está cerrada, es doctrinaria, ¿no? Aquí no. Con lo cual, ¿a qué le pueden remitir esas narraciones? Pues a transformación crítica o a lo que las luminarias de la Escuela de Frankfurt llamaron en su día la aspiración, el gran proyecto moderno de la transformación crítica de la realidad y del sujeto en la realidad. Bien, cerrando este paréntesis, ¿qué ocurre? Pues esto, fíjense la columna helicoidal, ¿no? Simulando esta que en nuestros mitos o en parte de nuestros mitos flanqueaba allí el templo del rey Salomón, ¿no? La modelización simbólica, esta modelización simbólica sugiere, como ella misma indica, un movimiento helicoidal, rototraslatorio. Acopla dos movimientos, rotación y traslación a lo largo de este eje, ¿vale? Y este viene a actuar como una especie de núcleo, de línea central, ¿vale? Por donde suben y bajan cosas, ¿vale? Materia, lo entrecomillé yo aquí. ¿Qué materia puede ser esa? Pues estamos argumentando que esas columnas son huecas y helicoidales. Pueden estudiarse como modelizaciones del aparato psíquico a través de ese eje con movimiento rototraslatorio, ¿vale? Pues lo que corre ahí son esas energías entre las instancias de la subjetividad, entre el ello, el superyo, la ley, la normativa que incorporamos a nuestra cabeza cuando arribamos al lenguaje y el esfuerzo del yo por mantener una coherencia narrativa, por mantenernos en una condición cultural, en una condición civilizada, ¿vale? Con lo cual, por eso es que el modelo de las columnas y el modelo este de la columna helicoidal es tan eficiente para explicar el funcionamiento del aparato psíquico. Yo me he puesto frente a pacientes con X cosas y con una pizarra les he hecho este dibujo de aquí, ¿vale? No con tanto talento, ¿vale? Porque dibujo mal. Pero les he hecho este dibujo de aquí y les he dicho, imagínense que aquí arriba en el capitel está el superyo, la normativa, lo que usted ha heredado, ¿no? Esa genealogía, ¿no? En fin, el superyo. Y aquí está estos impulsos de los que estamos hablando en la base, el ello. Y aquí está usted, aquí en este momento, el yo. Y esto está empujando para arriba y esto está empujando para abajo porque no nos engañemos, el superyo no es más que un conjunto de mandatos de goce, ¿no? Y aquí está usted intentando conservar una coherencia narrativa, ¿no? Y ahora imagínense que esta columna es hueca, como dice nuestro mito. Y aquí dentro vamos a guardar cosas. Vamos a guardar cosas.
para que cuando esos procesos subjetivos, esa libido que viaja entre el ello y el superyo pase por aquí, adquiera cierta narrativa, ¿vale? ¿Y qué ocurre si aquí dentro metemos las herramientas que todos y todas conocemos, ¿no? La escuadra, el mazo, el cincel, todo esto que conocemos. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que ese esfuerzo narrativo hecho por el yo se va a ver matizado por esas herramientas. El valor que tiene esto en un espacio, esta modelización en un espacio terapéutico es impresionante, impresionante. Porque usted una vez que logra hacer esto, y yo no les hablo de masonería ni nada de eso, ¿no? A cuando he hecho esto, ¿no? Ni a mis estudiantes les hablo de masonería ni nada de eso, utilizo esto. Otra cosa es que ellos luego lo conecten por ahí averiguando, investigando. Pero cuando se utiliza esto, usted logra cosas muy interesantes, ¿no? Y luego aquí, fíjense, la misma columna contrapuesta a las dos tópicas, ¿no? La segunda tópica, que es el yo, el superyo y el ello, y la primera tópica, que es el consciente, el preconsciente, el inconsciente, ¿no? Como ven ustedes, es una cuestión compleja. No piensen en el aparato psíquico como algo ubicado de una manera objetiva en una parte del encéfalo. El aparato psíquico está impregnado en nuestros procesos subjetivos, ¿no? Importante, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que intento comentar. Fíjense que esta imagen de aquí, esta imagen que la he vuelto a utilizar, la incluí en un libro que publiqué hace como un par de años o año y pico con Masónica, es mucho más clara. Imagínense que esta chica somos nosotros y nosotras, ¿no? Y esta chica está sentada aquí en este cojín, ¿no? en este cojín, y está observando aquí esta pintura clásica que todos conocemos, ¿no? ¿Vale? Que todos conocemos. Y surge la pregunta, ¿cómo va a interpretar esa chica esa realidad? ¿Qué lectura va a sacar de esa realidad? Pues imaginemos que es una chica, una joven sin, vamos a decir, sin, entre comillas, como si tal cosa pudiera pasar, y no puede pasar alguien sin mucha formación política o histórica, ¿vale? Vamos a decir, ¿no? O digamos sin condicionamientos ideológicos. Ya les digo que eso no puede ser. Todo el mundo tiene un condicionamiento ideológico. Todos los actos humanos son político-ideológicos. Pero supongamos que no los tiene por un momento, para poner este ejemplo. Pues cuando se asome aquí, va a ver a una señora medio desnuda con una bandera allí, unos tipos armados que la están siguiendo, por allí un incendio, no sé qué, con lo cual, pues, en fin, la impresión que tenga de esa realidad aquí retratada, pues puede correr en cualquier dirección, ¿vale? Pero si los cúmulos simbólicos, los subsistemas simbólicos impregnados en su carga simbólica que se ponen entre ella y esta lectura de la realidad le dan cierta narratividad, ¿vale? Pues lo que ella va, por ejemplo, esto que coloco aquí, lo que ella va a entender de esto no tiene nada que ver. Va a extraer otra lectura distinta, ¿vale? Correcto. Y aquí, en este ejemplo, es donde finalmente se ve claramente la relación que puede tener el psicoanálisis, el edificio teórico, las teorías que conforman el corpus del psicoanálisis y la narrativa en la francmasonería, ¿no? Es una cosa, me parece, y esto es una opinión, si surgiera el debate estaría dispuesto a mantenerlo, me parece que es difícil explicar muchas de las cosas que ocurren en el taller sin tener en cuenta ciertas teorizaciones del psicoanálisis, ¿no? Me parece difícil, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en las cosas que ocurren en la iniciación o las cosas que ocurren en la exaltación al tercer grado, por ejemplo. ¿Eh? Me parece difícil explicar eso y sobre todo explicar la huella que dejan en nuestra psicología sin tener en cuenta, en fin, lo que el psicoanálisis podría aportarnos, ¿no? Cuando digo me parece difícil, me parece difícil, me refiero a, me parece difícil de explicar, ¿no? No que no lo entendamos, pues obviamente que lo entendemos, ¿no? Pero utilizar las teorías que componen el psicoanálisis, pues le pueden dar a todo esto una profundidad nueva, ¿no? Una profundidad nueva. Bueno, esto es lo que les quería contar. Espero haber sido más o menos claro, no haberme liado mucho. Y, y bueno, si tienen ustedes, quieren que tengamos un debate o tienen cualquier pregunta, pues muchas gracias. Adrián, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, querido hermano. Bueno, la verdad es que nos has explicado muchísimas cosas que, al menos a mí, me hacen pensar. Tenía unas preguntas, pero como tenía unas preguntas
difíciles para mí, quizás muy fáciles para otro, me acordé de un episodio, algo que me pasó hace unos años. Estaba dando una conferencia en una universidad privada. Sí. El tema de la conferencia era algo un poco difícil de explicar. Información y propaganda en el conflicto de Oriente Medio. Sí. Oriente Medio, que es un poco mi especialidad. Bueno, preparé el tema con bastante tiempo y mucha seriedad. Es un tema relativamente difícil. Y al final hice lo mismo que tú en ese momento, diciendo, bueno, ahora preguntas, el que quiera preguntar, que lo haga. Se me levantó un joven que me dijo, nos ha explicado usted unas cosas muy interesantes sobre el funcionamiento de la propaganda. Y yo quiero saber una cosa. ¿Por qué juega Israel en la Copa, en la Liga Europea? Bueno, por supuesto, pensé que era una pregunta completamente estúpida. Y como no quiero hacerte una pregunta estúpida, voy a dar las palabras a los demás participantes. Haré mi pregunta al final, te lo aseguro. Así que si alguien quiere intervenir, por favor, levantar la mano y adelante. Muy bien. ¿Nadie quiere intervenir? Consuelo, dinos algo. Este tema ya es viejo para ti. Abre el micro. Ah, sí. Es un viejo conocido, pero no, hay muchas cosas que no sé y que se me escapan, ideas que se me escapan. Me ha resultado muy interesante. Gracias, querido Vladimir, por siempre alimentarnos. Me ha gustado mucho lo de la columna helicoidal de Salomón. Nunca me lo había imaginado helicoidal, posiblemente se me ha dicho, sí. pero no, la he descubierto hoy de alguna manera, porque es una de mis favoritas cuando visito por ahí mi catedral diariamente o otros sitios que hay columnas salomónicas, pues me llama muchísimo la atención. Y hoy la voy a ver, cuando vuelva a encontrarme con una será diferente, ¿no? Sí, sí, claro. Muy bien, muchísimas gracias, Vladimir. Preguntas, muchas, ya sabes, siempre. Pero me ha gustado mucho la exposición, gracias. Gracias a ti. Bueno, Vladimir, soy Hola. Isabel. Hola. Bueno, primero muchas gracias, ha sido muy interesante. Complejo para quienes no estamos dentro del mundo del psicoanálisis y bueno, al final es una perspectiva, claro, todo se puede ver de muchas maneras, ¿no? Esta es un enfoque de la masonería en el psicoanálisis, que entonces yo, según te iba escuchando, a ver, yo te iba a decir algunas cosas que un poco, creo que un poco a lo loco, ¿no? Pero cosas que no sé si son comentarios o preguntas y algunas seguramente que estoy errada, ¿no? Pero bueno, algunos comentarios, cuando, por ejemplo, decimos a veces hay conflictos en nuestras logias, yo creo que tiene que ver con esto que has hablado de cuando los mensajes son intelectuales o son emocionales. Casi siempre que hay conflictos es porque ha habido mensajes emocionales. Entonces, esa carga emocional es lo que se vuelve reactivo, ¿no? Cuando los mensajes son intelectuales, yo creo, mi memoria me dice que eso nunca resulta conflictivo. Estaba pensando, cuando hablabas, que sobre los símbolos, claro, hay una diferencia muy grande para mí entre el mundo profano y el masónico, porque en el mundo profano los símbolos políticos o esta chica que iba a una manifestación feminista y llevaba pintado o cualquier otro símbolo, más que símbolos son signos, o sea, son dogmáticos, están claramente definidos. Quien lleva eso ya sabemos lo que quiere decir.
Mientras que en masonería, incluso las herramientas que te dirigen hacia una dirección, pero a cada uno nos dicen una cosa. Quizá porque en nuestro subconsciente cada uno teníamos alguna carga que limpiar o que modificar, y entonces a cada uno nos lleva a un sitio. El trabajo con símbolos, a mí me parece que tiene que ver, a lo mejor eso es muy clásico en el psicoanálisis, esto de que clínico yo creo que debe ser, ¿no? Que es como la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. Entonces lo que hacemos con los símbolos es eso, es una asociación libre, porque el símbolo no te da respuestas. Yo creo que el símbolo lo que te hace son preguntas y a lo mejor tú encuentras la respuesta apropiada, que es distinta por cada uno de nosotros, ¿no? Lo que yo creo que eso lo que hace es develar, ¿no? Entonces, esa carga simbólica que todos tenemos a través de la que filtramos la realidad, pues quizá el trabajo de masónico lo que hace es esa carga está organizada de una manera, entonces es reorganizarla de otra manera, sí, me parece a mí. Y cuando hablabas de la modelización, estos símbolos que parece que te hacen ver la realidad de otra manera, yo ahí no sé si estoy de acuerdo o no lo he entendido bien, porque yo creo que el traje no hace al monje, es decir, por ponerte una escuadra y un compás en la solapa, tú no actúas en la realidad de otra manera. O sea, la masonería no es ponerse un pin, ¿no? O sea, sabemos que requiere mucho trabajo. Yo creo que esa exhibición sirve, bueno, para que te reconozcan de una manera si es que no te conocen. Pero es como, es eso, es exponerte para que los demás te vean, eso no hace nada en ti, no te hace ver la realidad de otra manera. Bueno, pues no sé, estos comentarios se me ocurrían. También la piedra, cuando hablabas de la piedra, el yo la piedra y el ello las aristas, pero el ello yo entiendo que está en el inconsciente y hay aristas de las que somos conscientes, o sea, yo creo que ahí hay una mezcla. Bueno, pues no sé, es un batiburrillo de comentarios, pero ahí están. ¿Puedo decir una cosa, Adrián? No quiero que me digas varias. Sí. ¿Puedo Adelante. hablar? Sí. Bueno, Isabel, muchas gracias. Me ha parecido muy acertado todas tus observaciones porque dan pie, obviamente, a aclarar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que cuando tenemos, digamos, estas dialécticas, estas lógicas conflictivas en nuestras logias, sí, evidentemente, se presentan conflictos cuando los mensajes o, digamos, los discursos, esa dialéctica que se genera entre las palabras, se mueve en claves emocionales, ¿no? Y el conflicto se hace menos probable, ¿no? Yo no sé si desaparezca, pero se hace menos probable cuando se mueven claves intelectuales. Realmente yo creo que podemos como organización ufanarnos de varias cosas, ¿no? Una de ellas es que tengamos unos intercambios tan intelectuales, ¿no? Digamos que persigamos tanto esto de la construcción del conocimiento, de sumar, comprender al otro, quiero aprender del otro o de la otra, ¿no? Quiero reconocer al otro, para utilizar la terminología de la que hemos hablado hoy. Quiero reconocer al otro para que el otro me reconozca. Necesito saber quién es el otro para saber quién soy, ¿no? Que es una cuestión central de la política, por ejemplo. No sé quién soy si no sé quién es el otro, ¿no? Porque el yo está reflejado en el otro, el yo es una competencia imaginaria que está en el otro. Entonces esto en francmasonería obviamente no es distinto, todo lo contrario, se ve de manera mucho más desnuda. Entonces es cierto. Lo que ocurre es que el problema, la dicotomía entre el mensaje en claves intelectuales y en claves emocionales es uno de los grandes dramas de las ciencias políticas hoy en día, ¿no?
Si ustedes, por ejemplo, investigan sobre estos temas, hay una cantidad de esfuerzos en psicología, en todas las escuelas psicológicas y en los enfoques, y en psicología social, etcétera, que apuntan más o menos a un sitio, y es el siguiente. ¿Qué herramientas podemos construir? ¿Con qué contamos y qué nos hace falta para poder conquistar o dar la posibilidad al sujeto de que conquiste mayores dosis o al menos dosis aceptables de soberanía en sus procesos subjetivos? De hecho, hay muchísimos discursos políticos hoy en día que redefinen el problema de la emancipación, que es un problema clásico de las ciencias sociales, como la conquista de dosis aceptables de soberanía en sus procesos subjetivos. Porque el problema de no tener esas dosis de soberanía en los procesos subjetivos, porque son subjetivos, es que te hace presa fácil de la exaltación emocional, del mensaje que busca del mensaje que hace exhibición simbólica. Y eso en términos psicopolíticos es delicadísimo, delicadísimo, porque entonces vemos gente votando cosas que van contra sus propios intereses, ¿no? Contra sus propios intereses, sencillamente porque las opciones, lo que está en los extremos del espectro ideológico, no tiene pudor en hacer agitación simbólica. Y eso impacta muchísimo en los sujetos, y es uno de los grandes dramas de las democracias actuales, ¿no? Entonces, las democracias actuales, un país, un bloque de países, la Unión Europea, donde estamos, puede tener unos proyectos. Yo soy admirador, por ejemplo, del proyecto de construcción europea. Pero ¿qué cantidad de enemigos internos tiene ese proyecto debido a que la gente vota, y no es que vote masivamente, pero sí vota mucha gente, a opciones que atacan o que van en contra de esos proyectos, porque son opciones políticas que hacen unas exhibiciones simbólicas que ponen al votante en contacto con sus pulsiones, ¿no? Entonces, como lo que decía Adrián al comienzo de la charla, ¿no? El señalamiento del otro, que es una cuestión muy viejamente conocida en psicoanálisis y en teoría crítica, el señalamiento del otro, etcétera, el enemigo, el sujeto ladrón de mi propio goce, ¿no? Porque es el extranjero, porque es el no sé qué, el ladrón de mi propio goce, ¿no? Que es también una cosa ampliamente estudiada en psicoanálisis, porque el mensaje emocional es capaz de agitar esos fantasmas viejos, ¿no? Y ocurre en Europa y en todas partes, ¿no? Si les contara yo los episodios de racismo o de xenofobia que hay en Colombia contra venezolanos, pues es una cosa impresionante, ¿no? Es decir, que es uno de los grandes problemas de las democracias actuales, ¿no? ¿Qué hacer para que el sujeto no sea tan fácil presa de esos mensajes y devolverle soberanía sobre sus procesos subjetivos? Efectivamente, ¿no? Entonces esto es importante. Lo otro que decías, pues no, efectivamente, lo de, por ejemplo, un sujeto que se embarca en un proceso en donde intenta investirse de modelizaciones simbólicas, y yo utilizaba el ejemplo del pin en la solapa. Pues sí y no, es decir, no, eso no lo hace un francmasón, porque como sabemos tú y yo y todos los que estamos aquí, eso es mucho más complicado, ya lo sabemos. Pero ojo, nuestra especie es una amante profunda y ardorosa de la exhibición simbólica, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí, no, los criterios identitarios es una cosa con un peso en nuestros modelos culturales grandísimo, grandísimo, ¿no? Entonces, y luego, digamos, realmente ¿para qué nos sirve? Nos sirve pues porque ese sujeto no haría esa exhibición simbólica, sea mejor o peor masón, ¿no? Eso es como aparte. No haría esa exhibición simbólica si eso no hiciera parte de todo el sistema que conforma su carga simbólica, ¿no? Entonces esto es importante y funciona también incluso a nivel clínico, ¿no? Un sujeto, por ejemplo, peligroso, un sujeto que por X motivos esté propenso a saltarse las normativas o a cometer actos criminales radicales, dura un tiempo haciendo exhibiciones simbólicas acerca de su propia peligrosidad antes de cometer el acto criminal, ¿no? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Casi siempre. Entonces, la exhibición simbólica es una cosa bien importante, ¿no? La modelización, ¿no?
Bueno, y obviamente, ¿no? Yo también totalmente de acuerdo. Yo creo que si algo podemos atribuir, si una de nuestras principales conquistas intelectuales como organización, precisamente es la soberanía interpretativa que el relato de la francmasonería nos otorga, ¿no? Entonces nos iniciamos, por ejemplo, tú y yo nos iniciamos, y entonces nuestros maestros, los que nos iniciaron, nos dicen, bueno, ahí tiene usted sus herramientas de aprendiz y esas herramientas significan tal y tal cosa, ¿no? Pero luego tú le sumas y complejizas ese relato a partir de lo que te contaron, ¿no? Y lo vas sumando y le vas haciendo reinterpretaciones y luego pasas a segundo grado y pasas a tercero y todo aquello comienza a complicarse, porque la organización te da un margen, el proyecto de la francmasonería da un margen muy grande a la interpretación, ¿no? Es una de nuestras grandes conquistas intelectuales, ¿no? Yo lo sé porque, yo, por ejemplo, en la militancia, soy un hombre con militancias políticas, pues hay unas cosas que como que no se pueden discutir en los entornos de las militancias, ¿no? Por ejemplo, lo que significan nuestros símbolos, ¿no? O los retratos de las antiguas banderas y esas cosas, ¿no? Eso no está en discusión, ¿verdad? Eso no se discute, Pero en cambio en nuestro caso no. Nuestro caso nos da unos márgenes enormes, ¿no? Para interpretar, ¿no? Y reconstruir, ¿no? Y luego, no puedo estar más de acuerdo en la afirmación de que el símbolo es una herramienta para explorar el inconsciente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cada vez que el sujeto se ejerce en el símbolo, está asomándose a parcelas del inconsciente a las que normalmente no tendría acceso, sino en periodos muy específicos de su vida, ¿no? Así que, en fin, muchas gracias, Isabel. Vamos a ver, ¿más preguntas? Ay, el silencio reina entre columnas. Vamos a ver, al principio te dije, querido hermano, que tenía preguntas, pero que no quería que fueran como aquellas que me hicieron a mí en la universidad. Es decir, un poco fuera del contexto. Tenía una pregunta y sigo teniendo una pregunta y creo que es el momento de formularla. Me salgo un poco del tema de tu conferencia, pero creo que es la persona idónea para contestármela. Estuviste hablando al principio de los padres del psicoanálisis y citaste dos nombres, Freud y Jung. Sabemos que los dos fueron masones, sabemos que tenían una relación muy estrecha, tuvieron también sus peleas y todo esto. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho leyendo literatura masónica, y no solo la literatura masónica europea, también la americana. A Jung se le cita casi siempre, a Freud nunca. Hay una explicación para todo esto y perdona que me ponga el plan de preguntarte por qué juega Jung en la liga y Freud no. ¿Te contesto? Sí. Sí, por favor. Sí. Bueno, esta es una pregunta interesantísima que yo las veces que he sido segundo vigilante y he dado instrucción a hermanos y hermanas aprendices, y a veces he hablado de estas cosas, siempre ha surgido, ¿no? Hay una conflictividad conocida, ¿no? Entre los fundadores de la primera sociedad psicoanalítica, muy encabezada, aunque no totalmente muy encabezada, o sea, o con dos bandos más o menos claros, que eran el doctor Freud y el doctor Jung, ¿no? Hay una diferencia de origen importante que tiene que ver con lo ideológico. Los fundadores de la primera sociedad psicoanalítica eran la mayoría judíos, ¿no? Judíos de origen austriaco, de origen alemán, germanohablantes, etcétera. Y una minoría, es principalmente el doctor Jung, pues no eran judíos, eran, digamos, no me acuerdo a qué pertenecía el doctor Jung, pero en fin, no era judío, ¿no? Entonces hubo ciertas diferenciaciones importantes, ¿no? Digamos, de discurso, unos debates que tenían que ver
que tenían que ver con que la mayoría de los miembros de la primera sociedad psicoanalítica eran de origen judío. Al doctor Freud le interesaba mucho tener a Jung en sus filas, ¿no? Porque él no quería que el psicoanálisis y la teoría estructural y la teoría de la pulsión y los mecanismos de defensa, todos estos aparatos teóricos se identificaran con la intelectualidad judía. Él no quería esto, él quería generar un aparato científico, ¿no? No quería que se identificara o que dijeran, como en su día se dijo con Marx, etcétera, esto es una cosa de judíos, ¿no? No quería esto, ¿no? Pero lo que ocurre es que las líneas de investigación del doctor Jung pues se separaron sensiblemente. Alguna gente dirá que el doctor Freud quería un discurso científico frío y el doctor Jung pues navegó por aguas, digamos, más espirituales. He llegado a leer que por aguas más esotéricas. Sí es cierto que era mucho más espiritual. El cisma se produce porque el doctor Jung no estaba totalmente convencido de la teoría de la represión sexual, ¿no? Estaba más convencido, él elabora para poder contraponer a la teoría de la represión sexual, que era uno de los anclajes de Freud, él recrea o crea la teoría de los arquetipos, ¿no? Entonces los arquetipos, hoy en día no se les llama arquetipos, sino se les denomina modelos de organización mental. Él proponía, en su momento propuso, que que los modelos de organización mental o los arquetipos existían a nivel de especie, ¿no? A nivel de especie, no a nivel de... Y él decía que la teoría de la represión sexual, que el complejo de Edipo, etcétera, estaban muy encuadrados en el modelo cultural del doctor Freud, ¿no? En la Viena de su época, etcétera, que estaban muy encuadrados. En parte tenía razón y en parte no, pero bueno, eso es un debate más largo, ¿no? Decía, no, la represión sexual está encuadrada en nuestro momento histórico, mientras que los arquetipos pueden comprobarse a nivel de especie. Lo que pasa es que él no pudo probar esto. Él no pudo probar eso, no se podía probar. La existencia de los arquetipos se probó muchísimo tiempo después. Se probó a finales del siglo XX y no lo probó el psicoanálisis, se probó en la antropología, se probó en otras áreas científicas, ¿no? En otras áreas científicas. Cuando se descubrió que había patrones de organización mental a nivel de especie, se descubrió que eso ya lo había dicho el doctor Jung, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los arquetipos funcionan muy bien con el relato masónico. Funcionan muy bien, porque tenemos a Hiram, porque tenemos la figura de los compañeros, porque tenemos la propia figura del constructor libre, ¿no? Del albañil, la figura del aprendiz, y luego en los grados filosóficos, pues tenemos una cantidad de figuras que funcionan muy bien con los arquetipos, que cuadran muy bien con los arquetipos, ¿no? Entonces esa es la razón desde mi punto de vista, de acuerdo, porque habrá otras versiones de este conflicto, la razón por la que la literatura masónica, nuestra literatura, cita tanto al doctor Jung y mucho menos al doctor Freud, ¿no? Aunque también yo quiero decir a propósito de esto una cosa, ¿no? Sí, los modelos de organización mental a nivel de especie han podido ser comprobados. Sí, Irán puede ser equiparado con la figura arquetípica del viejo sabio, como el coronel Aureliano Buendía, no sé qué, todas esas cosas, como el mago de Harry Potter, todas esas cosas se han dicho, ¿no? La figura del viejo sabio o el viejo chamán, sí, es cierto. La figura del constructor libre puede ser equiparada a uno de los arquetipos del Dr. Jung, sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero es difícil explicar los hechos el hecho central que origina el relato del tercer grado sin tener en cuenta el asesinato del padre que fue escrito, que fue explicado, que fue teorizado por el doctor Freud, ¿no? Difícil. Sin el asesinato de la autoridad, para poder heredar esa autoridad, ¿no? El asesinato del principio de autoridad, sin esos sujetos que matan, en fin, todo ese mito que conocemos, eso no es explicable desde el doctor Jung, eso es explicable desde el doctor Freud, ¿no? Lo que pasa es que, pues, en fin, el relato ha ido como ha ido, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que no sé si te respondo, Adrián, más o menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, es muy interesante. Yo he leído la correspondencia que sostuvieron los dos, sí, y me pareció muy interesante porque en cierto momento se nota la ruptura. Pero sí, si te lees la correspondencia no comprendes muy bien
de dónde procedía todo esto. Ahora me lo has explicado. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Hoy estamos en plan muy ¿qué? bueno, es que es un poco tarde y estos temas son bastante densos, ¿no? Que Así sea que, tarde seguro y a mí me parece que podríamos mantener un poco la conversación, el debate, pero sí, sí, veo que estamos en plan. Eso me recuerda a las conferencias que tenía en Barcelona, donde sí, no había al final de la presentación ninguna pregunta. Me sentía muy frustrado, ¿no? sí, Sentía frustrado diciendo no le ha interesado nada a nadie. Luego vino la valoración del curso, me vino el director de estudios y me lo enseñó y me quedé viendo visiones, la cantidad de gente que hablaba maravilla del curso y decía, ¿y por qué no me lo dijeron cuando estábamos cara a cara? Pues sí, no me lo dijeron. Así que perdona, hoy no te decimos cara a cara lo interesante que ha sido. Para mí ha sido muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho. Yo por lo menos confieso haber aprendido bastante. Temas gracias. de comprensión y temas de reflexión sobre todo. Así que por mi parte, muchísimas gracias, querido hermano Vladimir. Gracias a ti por la invitación, Adrián. Muchas gracias en fin, y además y felicitaciones por mi parte por mantener este esfuerzo de estas conferencias, ¿no? O sea, genial. Luego de tanto tiempo resistir, ¿no? Con la que cae, ¿no? Pues tiene su mérito, ¿no? Creo yo. Sabes que la verdad es que de vez en cuando me pregunto ¿y para qué? Pero sigo adelante. Sí, 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 claro, hay que seguir, sí. Sí, sí.